Una vez observadas las distintas formas en que se puede terminar el contrato de trabajo, quería llamarles la atención sobre la importancia o la practicidad de la clasificación que en su momento ensayó el doctor Sudera. Se había mencionado que muchos de los doctrinarios dividen a las distintas causas de extinción del contrato en aquellas que dependen de la voluntad y aquellas que son ajenas a la voluntad de las partes. Para ser un poco más precisos, en realidad, tendríamos que decir que son ajenas, que lo que es ajeno es el hecho que motiva la extinción, por más que a veces la extinción, en definitiva, termine dependiendo de la efectiva manifestación de la voluntad de una de las dos partes. Pero es cierto que hay unas causas que son claramente ajenas a las partes y otras que dependen exclusivamente de su voluntad. Si observamos con atención la distinción que propone la doctrina, van a ver que tiene un sentido y además que la ley respeta una suerte de esquema. Si nosotros nos fijamos en aquellas causas que dependen de la voluntad de las partes, entonces tenemos que hacernos una pregunta. Si depende de la voluntad de las partes, en el caso particular, ¿hay culpa del empleador? Si hay culpa del empleador, entonces hay indemnización. Si no hay culpa del empleador, entonces no hay indemnización. Y se puede ver claramente con los ejemplos. En el despido sin causa, es decir, cuando el empleador despide al trabajador pero no tiene una causa que lo justifique. ¿Hay culpa del empleador en esa extinción? Y claro, está rompiendo el contrato y la verdad que no tiene ningún motivo para hacerlo. Por ende, hay culpa del empleador, por ende, se abona una indemnización completa. En cambio, en la renuncia, es una extinción que depende de la voluntad, sí, del trabajador. ¿Hay culpa del empleador? No, por ende, no hay indemnización. En el mutuo acuerdo, ¿hay culpa del empleador? No, no hay indemnización. Entonces la lógica queda clara. Si es una causal que depende de la voluntad de las partes, entonces hay que analizar si hay culpa o no hay culpa del empleador. En cambio, cuando la causal depende de una circunstancia ajena a la voluntad de las partes, como los ejemplos que tenemos anotados, quiebra, fuerza mayor, entonces no analizamos la conducta del empleador precisamente porque, en teoría, estas causales son ajenas a la voluntad. No podemos analizar su conducta porque las causales están realmente afuera de ella. Y por eso, en ese caso, la ley establece media indemnización. Mal llamada indemnización, porque en realidad el empleador no está, como no incumplió, no indemniza. En realidad es una suerte de compensación, una suerte de beneficio que se calcula como la mitad de la indemnización del artículo 245. Esa entonces es una suerte de compensación o beneficio que se impone en determinadas causales que no dependen de la voluntad de las partes, como la muerte, la quiebra, la fuerza mayor, como fuimos viendo a lo largo de las clases. Entonces, para resumir, la metodología es muy simple. Si depende de la voluntad, nos tenemos que hacer la pregunta si hay culpa del empleador. Si hay culpa del empleador, hay indemnización. Si no hay culpa del empleador, no hay indemnización. En cambio, si no depende de la voluntad, siempre corresponde media indemnización. Recuerden que técnicamente no es una indemnización, sino una compensación. Bien, el sistema funciona y siempre van a ver que van a estar en lo cierto si piensan de esta forma, con una excepción, con una serie muy pequeña de excepciones que tienen algunas explicación histórica y otras probablemente sea una disposición que está en contra un poco del sistema. Vamos a pensar en algunas de estas excepciones. Excepción número 1, y muy importante. Ustedes recuerdan cuando se trata de supuestos de accidentes o enfermedades inculpables, si el trabajador, con motivo de ese accidente o enfermedad, sufre una incapacitación que no le permite trabajar como lo hacía hasta entonces es cierto, se debe otorgar tareas acordes. Recuerdan los supuestos del artículo 208 o 213 de la Ley de Contrato de Trabajo. Es cierto también que si el trabajador no podía regresar a ese trabajo porque no había ninguna tarea que él pueda hacer con su nueva capacidad física, el contrato se extinguía. Y recuerden, correctamente la ley dice, si se extingue entonces porque el empleador no tiene tareas para darle, entonces corresponde el pago de una indemnización del artículo 247, es decir, media indemnización. Noten que acá funciona a la perfección el caso que nosotros damos, porque este supuesto no depende de la voluntad de las partes y por ende corresponde media indemnización. Sin embargo, el artículo 212 de la ley establece en el último párrafo lo que ocurre con el trabajador cuando sufre una incapacidad absoluta. Una incapacidad absoluta que es inculpable y que no tiene nada que ver con el trabajo, por ejemplo, es aquella en donde no existe ningún tipo de culpabilidad del empleador, que de hecho depende de una cuestión totalmente ajena, pues del estado de salud del trabajador. La lógica indicaría que debería ser media indemnización. Sin embargo, tal vez este sí es un error que se puede explicar por una cuestión histórica.
Pero sin embargo el legislador lamentablemente decide dar una indemnización entera para el trabajador. Digo lamentablemente no por el trabajador, de hecho mucho mejor por el trabajador, pero lamentablemente porque está en contradicción con toda la lógica de la ley. Así que este es un pequeño desajuste de este sistema que les estoy proponiendo. El otro caso que supone una excepción a esta suerte de regla que les estoy brindando es el caso del contrato de trabajo celebrado a plazo fijo. ¿Recuerdan ustedes que si se celebra un contrato a plazo fijo y es por una duración mayor a un año, ese contrato, una vez que llega a su fin, que se cumple la totalidad del tiempo, como es mayor a un año, la ley impone una indemnización de media, una indemnización reducida? Esto en realidad también es una suerte de incoherencia respecto del sistema. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos en los supuestos de extinción por jubilación, de extinción por cumplimiento del objeto en el caso de un contrato eventual y de cumplimiento del plazo en el caso del contrato a plazo fijo, estamos observando claramente una situación a donde se produce la extinción del contrato porque es la extinción más natural, pues se agotó su objeto, se cumplió el contrato. Ahora, ¿esto depende de la voluntad de las partes o no? Por ejemplo, la jubilación, ¿es un mecanismo de extinción que depende de la voluntad de las partes o no? Algunos consideran que es un tipo de extinción por factores ajenos, porque es cumplir la edad o llegar a ser jubilado. No estoy de acuerdo con esta lógica. Esto es claramente depende de la voluntad de las partes, pero no de la voluntad de las partes tal vez al final. Más bien estoy diciendo de la voluntad de las partes en el momento de celebrar el contrato, que dijeron y lo tomaron como una previsión contractual, que el contrato iba a durar hasta el momento en que el trabajador se encuentre en condiciones de jubilarse, o bien hasta el momento en que termine el plazo, cuando es un contrato a plazo fijo, o bien el momento en que termine la eventualidad, si es un contrato de trabajo eventual. Por eso, en estos tres casos, con toda claridad, se cumple el objeto del contrato y esto es obviamente dependiente de la voluntad de las partes. Entonces, como es una causal que depende de la voluntad de las partes, la pregunta que nos teníamos que hacer era, ¿esta causal de extinción fue por culpa del empleador? Y la respuesta es, por supuesto que no. Por supuesto que no, porque sencillamente se cumplió el objeto del contrato. Entonces, la lógica hubiera sido que no corresponda a indemnización alguna. Sin embargo, como les mencioné, la ley en este caso se aparta de la regla y dice, bueno, vamos a darle media indemnización, la indemnización del artículo 247. Pero sacando estos ejemplos, que constituyen una clara excepción a la regla que les estoy trayendo, la mejor forma entonces de definir cuándo un tipo de extinción genera o no derecho indemnizatorio es precisamente con la misma clasificación con la que empezamos a dar estas clases sobre extinción del contrato, que es clasificarlas de acuerdo a de qué depende, si depende de la voluntad de las partes o si depende de hechos ajenos a la voluntad de las partes. El caso que confirma la regla es el supuesto de despido por quiebra. En el despido por quiebra, que vimos en la clase del doctor Sudera, notamos que existe una distinción entre la quiebra que se produce sin culpa del fallido y aquella que se produce por el dolo o por la culpa del fallido. Eso es lo que antiguamente, antes de la reforma de la ley de quiebra, se llamaba calificación de la conducta del fallido. Fíjense qué interesante. La quiebra, si no hay culpa del fallido, entonces realmente es un hecho ajeno. Precisamente lo que estamos analizando es si fue una circunstancia ajena e inevitable o si fue por culpa del propio fallido. Si no hay culpa, es un hecho ajeno. Como es un hecho ajeno, el vínculo se extingue con media indemnización, igual que la regla que veníamos viendo. En cambio, si se trata de un hecho, de una quiebra dolosa, donde el fallido realmente tiene incidencia en el resultado desfavorable de la empresa, en ese caso, fíjense que la propia ley respeta su norma, respeta su idea, y dice, en ese caso corresponde una indemnización entera. Entonces, por eso mismo es que esta regla, esta distinción que les vengo proponiendo, es tan útil. Verdaderamente, el análisis de la conducta de la parte demandada del empleador es muy importante para determinar si corresponde o no corresponde una indemnización.